Buenas tardes. El día de hoy estamos acompañados de dos profesionales expertos en el Código de Infancia y Adolescencia. De la Comisaría Primera de San Juan de Pasto nos acompaña la doctora Sofía Bastidas Vega, comisaria, y de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Departamento de Nariño, el intendente Óscar David Parra. Nuestros nombres: Luisa Dayana López Portilla, Michael Daniel Ordóñez Rivas y quien les habla, Gaby Marcela Rodríguez Benavides, estudiantes de 10º semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad Mariana. Buenas tardes, mi nombre es el intendente Óscar David Parra Barreto. Trabajo en la Policía de Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Nariño. Bueno, el día de hoy queremos que nos colabore con unas preguntas, respondiendo unas preguntas acerca de la Ley de Infancia y Adolescencia. Como primera tenemos, ¿cuál es la importancia de la Ley de Infancia y Adolescencia a la hora de intervenir a los niños, niñas y adolescentes? Con respecto a su pregunta, la importancia de la Ley de Infancia y Adolescencia que trajo la Ley 1098 del 2006 es que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objetos que habían visto con el decreto 2737, eran vistos como objetos, y hoy en día podemos hablar que son sujetos de derechos. Eso conlleva a que un grupo de autoridades, tanto administrativas como policivas, que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, podamos entrar a restablecer los derechos de los casos donde se presentan algún tipo de vulneración de los mismos. Como segunda, dice, ¿qué recursos le ha brindado esta normatividad en su ejercicio profesional? Bueno, como anteriormente lo decía, antes de que entrara en vigencia la Ley 1098, veíamos que no estaba definido como un sistema de responsabilidad penal para los niños, ¿sí? Hoy en día podemos hablar que hay unas edades donde se establece la responsabilidad penal y se diferencia entre lo que son niños, niñas y adolescentes. Podemos hablar de que en el sistema de protección integral hablamos que los niños van de 0 a 12 años y en el sistema de responsabilidad penal, que también trae la 1098, hablamos que los adolescentes vienen a partir de los 14 años. Es decir, que los niños y niñas en el sistema de responsabilidad penal, que son personas inimputables, vienen de los 0 a los 13 años. Y los adolescentes, que ya se consideran responsables penalmente, vienen a partir de los 14 años. Eso nos ha permitido de que los adolescentes que cometan algún tipo de conducta punible ya puedan ser sujetos de obligaciones y puedan responder penalmente. Eso es especialmente lo que trajo la Ley 1098 y que nos ha servido a nosotros para desempeñar nuestra función como tal, especialmente lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Tercera pregunta tenemos, ¿qué limitaciones tiene la normatividad? Cuando inicia la Ley 1098 a nivel nacional, empieza a regir a partir de noviembre del año del 2006. A partir de ese momento, la norma fue creada para que existieran unos centros de atención especializados para infractores de la ley penal, adolescentes infractores de la ley penal. Pero aparte de ello, la misma norma trae en su libro primero, que es Protección Integral, de que debe existir unos lugares donde si el niño o niña adolescente fuera
se presentara un caso de vulneración de derechos, se debe ingresar a estos sitios. ¿Qué sucede? Dentro de la misma ley 1098, en el libro tercero, que es el sistema de bienestar familiar, políticas públicas e inspección y vigilancia y control, ordena que las autoridades administrativas, los ordenadores del gasto, empleen unos recursos en todos y cada uno de los municipios con el fin de crear unos hogares de pasos, unos centros de atención especializadas, unos centros transitorios. Resulta que por la cuestión de presupuesto de algunos municipios no se cuenta con esos recursos. Entonces eso nos ha limitado de que se pueda ejecutar completamente la norma, o se pueda implementar cada uno de los derechos que allí se plasman. Eso es lo que nos ha limitado, de que no contamos con los recursos, las autoridades administrativas no cuentan con los recursos suficientes para poder implementar algunos centros o alguna infraestructura que le brinde protección a los niños, niñas y adolescentes que se vean vulnerables de cualquiera de sus derechos. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es el impacto de esta ley en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes? El sistema de responsabilidad penal para adolescentes entra en vigencia en el Departamento del Niño en diciembre del año 2009. A partir de ese momento, el libro segundo, que nos habla del sistema de responsabilidad penal, nos manifiesta que los adolescentes infractores de la ley penal que tengan las edades entre 14 y 17 años y que cometan los delitos de homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales, la sanción a imponer será una medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada. En este caso, para un niño es ingresar al adolescente, privarlo de su libertad al adolescente en el Instituto de Orientación Santo Ángel. Esta ley tenía o no era clara en manifestar qué pasaba con los adolescentes que cometieran otro tipo de conductas punibles que no estén enmarcadas dentro de las anteriores y que tuvieran entre 14 y 17 años. La ley realmente no era clara frente a esas conductas. En el año 2011, mediante la ley 1453, que es la ley de convivencia y seguridad ciudadana, que reforma la 1098, nos manifiesta que los adolescentes que tengan las edades entre 16 y 17 años y que cometan conductas cuya pena sea superior a 6 años, la sanción a imponer será medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada. Y aquellos que cometan ese tipo de conductas que no están contempladas entre el homicidio, secuestro, extorsión y delitos sexuales, y que la pena sea inferior a 6 años, los adolescentes responderán penalmente, pero la sanción no podrá ser, salvo que el juez así lo considere necesario, la sanción no podrá ser privativa de la libertad. Tendrá que tener otro tipo de sanciones que están contempladas en la misma ley. Eso realmente es lo que nos trae la ley 1098 y es como el avance o la actualización que ha tenido la misma norma frente a lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Como quinta y última pregunta tenemos, ¿cuál es su opinión acerca de la justicia restaurativa? Frente a la justicia restaurativa, el artículo 144 de la ley 1098 nos lleva o nos conduce a que todo procedimiento que se aplique con adolescentes o con niños y niñas debe ser ejecutado y desarrollado de acuerdo a la ley, a nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Sí? Es por eso que nuestro mismo Código de Procedimiento Penal nos manifiesta que
que lo que busca la justicia restaurativa es encaminar y atender las necesidades individuales y colectivas a fin de lograr que de una u otra forma se restablezca el derecho, ¿sí? Se reintegre, se haga una reintegración por parte del infractor a la víctima. Pero hay que tener en cuenta que en los casos cuando los adolescentes infractores de la ley penal cometen algún tipo de conducta punible por la falta de recursos económicos que cuentan los padres, es difícil que se restablezca este derecho. Lo que se busca en la justicia restaurativa es que de una u otra forma la víctima sea reparada, ¿sí? Sea como reintegrado el derecho vulnerado. Sin embargo, no solo podemos hablar que la justicia restaurativa lo que busca es una reparación económica. También podemos hablar que la justicia restaurativa lo que busca es que la víctima y su agresor o el infractor de esta conducta punible haya una restitución o haya una reparación o un servicio a la comunidad. Sin embargo, podemos mirar que esto sucede en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pero si ya nos vamos a cuando el niño, niña, adolescente es víctima, hay que tener claro que algunos delitos contemplados en el artículo 199 de la 1098 nos manifiesta de que en este caso no habrá beneficio alguno para el agresor. Por ejemplo, si estamos hablando de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual, independientemente de la edad de la víctima, que sea entre los 0 y 17 años, el agresor quisiera reparar para facilitar un beneficio, entre ellos puede ser una rebaja de pena. La ley del 98 es clara en manifestar que no hay beneficio alguno. Por tal motivo, esta justicia restaurativa, cuando la conducta es cometida a un niño, niña, adolescente, y que el agresor quiera restablecer o reintegrar de una u otra forma el derecho mediante algún pago económico o mediante algún preacuerdo, no procede, teniendo en cuenta que la misma norma es muy taxativa en manifestar que no lo permitirá hacer eso, no permitirá que se restablezca. Sí se tiene que restablecer el derecho, ¿sí? Pero por parte de algunas otras autoridades competentes en el restablecimiento de los mismos, pero el agresor, así quisiera, no tiene ningún tipo de beneficio. Muchas gracias. Ya, muchas ¿Listo? gracias. Compañeros, el día de hoy nos encontramos con la doctora Sofía Bastidas Vega. Ella es la comisaria primera de Pasto, quien amablemente nos ha concedido hacerle una entrevista sobre el Código de Infancia y Adolescencia. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es la importancia de la Ley de Infancia y Adolescencia a la hora de intervenir niños, niñas y adolescentes? El Código de Infancia y Adolescencia establece 3 novedades que no tenía la legislación anterior. La primera, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derecho, establece a la familia, al Estado y a la sociedad como corresponsables, y el adolescente infractor se lo considera como responsable ante la legislación penal. Como segunda pregunta tenemos ¿qué recursos le ha brindado esta normatividad en su ejercicio profesional? Permite contextualizar la situación del niño, niña y adolescente como titular de derecho, a quien se le da el reconocimiento, y el Estado, la sociedad y la sociedad deben ser garantes de sus derechos. A su percepción, ¿qué limitaciones tiene esta normatividad? Las limitaciones son las herramientas con las cuales se trabaja para brindarles y garantizarles todos sus derechos, entendiendo que la legislación no da claridad
frente a competencias con entes de protección igual con bienestar familiar, a donde se confunden ciertas acciones que son concurrentes con las subsidiarias. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el impacto de esta ley en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Los niños y niñas menores de 14 años entran en proceso de restablecimiento de derechos sin tener en cuenta que sean infractores de la ley penal. A diferencia de mayores de 14 años, responden penalmente por sus actuaciones, entran en proceso igualmente de restablecimiento de derechos, pero se trata de establecer su responsabilidad. Como quinta y última pregunta, ¿cuál es su opinión de la justicia restaurativa? Este permite al adolescente infractor tener en cuenta en todo su contexto, ya de sus necesidades personales como estudio, educación, salud, y involucra a los padres en todo el proceso. Le agradezco, doctora, por su tiempo y por su colaboración. Muchas gracias. A usted, gracias, muy amable. Finalmente, encontramos las conclusiones de este código. Entonces podemos decir que este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, donde prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. Asimismo, este presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política, en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. La protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, el reconocimiento como sujeto de derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio de interés superior. Asimismo, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse con relación a los niños, niñas y adolescentes, prevalecerá los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy en día tiene y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes para asegurar su restablecimiento. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos gozarán de los derechos consagrados en la Constitución política, los instrumentos internacionales del derecho humano y el presente código, sin prejuicio de los principios que rigen sus culturas y organización social. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán en este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. Los niños, las niñas y adolescentes tendrán derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación del cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en ámbitos familiares, sociales, institucional o sus representantes legales. Es así que en caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de los derechos se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena armonía con la Constitución política. En ningún caso el ejercicio de responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. Este trabajo nos permite aclarar y contribuye a los conocimientos sobre el Código de Infancia y Adolescencia con respecto a las edades de las cuales los adolescentes deben ser penalizados, además de las ventajas que los mismos adquieren a través de esta ley. Asimismo, las personas que fueron entrevistadas
aportan de forma significativa, pues nos explican punto por punto cómo aporta esta normatividad tanto a ellos como profesionales como a nosotros como sociedad, porque somos uno de los principales precursores de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. En Colombia, para que un adolescente sea penalizado, debe tener una edad entre 14 y 17 años. Por otra parte, y como manera de conclusión, podemos decir que este trabajo fortalece algunos conocimientos frente al Código de Infancia y Adolescencia y la justicia restaurativa, puesto que para abrir un proceso pericial con niños, niñas y adolescentes se debe tener en cuenta punto por punto cuáles son las limitaciones que se tienen como trabajador social y con quién se cuenta a la hora de llevar a cabo una investigación, puesto que es una responsabilidad individual y colectiva, obteniendo la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la sociedad. Muchas gracias.